Cordial saludo, profesores. Hoy en nuestro primer tutorial vamos a descubrir las ventajas de utilizar la tecnología en nuestros espacios académicos. Cómo la tecnología puede ser beneficiosa para nuestras clases y cómo podemos desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más activo, mucho más social, mucho más abierto a un aprendizaje que realmente interese a los niños y jóvenes que tenemos en nuestras aulas. Y para iniciar, quiero contextualizarlos un poco sobre el tema de la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Cómo la tecnología ha llegado para cambiar nuestra sociedad? Y quiero empezar con un primer ejemplo, revisando algunos de esas herramientas, de esos productos tecnológicos que poco a poco nos han empezado a invadir y han transformado nuestras realidades. Y quiero empezar con un estudio que hizo la OCDE hace unos 3 años, revisando 50 millones de personas cuando empezaron a utilizar una aplicación o una red social tan conocida, seguramente usted es usuario, que se llama Facebook. El Facebook llegó a 50 millones de usuarios en 2 años. Salió el famoso cara de libro y a los 2 años 50 millones de personas ya habían creado una cuenta, eran usuarios, intercambiaban información, posteaban sus estados de ánimo y compartían diferentes fotografías e información que facilitaba las herramientas de comunicación. Hubo otro producto que llegó para reemplazar el Walkman. Hace poco se cumplieron 30 años de la aparición del primer Walkman, ese elemento que nos permitía nos permitía disfrutar de la música solo para nosotros. Nos poníamos unos audífonos, un cassette y nos desconectábamos del mundo. Llegó, hace algunos años llegó el iPod, producto Apple, que se demoró 3 años para que 50 millones de usuarios lo tuvieran. El Internet, esa red que utilizamos a diario, una red que nace aproximadamente en el año 74 y nace como una herramienta militar. Luego, cuando se ve que puede tener beneficios de comunicación, se demoró 4 años para llegar a 50 millones de personas que lo utilizaran. Aún hay rincones, por lo menos en el caso de Colombia, donde el Internet no es posible que llegue por el tema de geografía, por el tema de costos, por el tema de que culturalmente no es todavía una herramienta que se le vea utilidad. El teléfono móvil, el celular, se demoró 13 años en llegar a 50 millones de personas. En Colombia estamos hablando desde 1990, un poquito más adelante, 1994, donde empiezan a llegar las empresas de telefonía celular. La televisión a Colombia llegó en el año 54. Estamos hablando de 1900, 1890, cuando empieza la cajita mágica a aparecer en el mundo. 50 millones de personas se demoraron 13 años para tener televisión. Y es curioso, aún hay territorios, por lo menos en nuestro país, donde la señal de televisión no llega. Si usted viaja a esos rincones del Amazonas, la señal de televisión no llega, por lo menos la televisión nuestra. Tiene que tener televisión satelital, que es otro tipo de herramienta para que puedan ser usuarios televisivos. La radio que fue la primera herramienta que llegó al país de comunicación, ese medio masivo de comunicación, se demoró 38 años para tener 50 millones de usuarios. El poder de la radio es fuerte. En la actualidad hay un gran dilema, una gran confrontación. Si el Internet y todas esas emisoras virtuales están acabando con la radio tradicional. Es más, en Colombia mucha gente estudió a través de la radio. Me acuerdo de una emisora que se llamaba Radio Sutatensa, que precisamente originaba sus señales de Sutatensa, Boyacá, donde la gente se educaba, se hacía la primaria a través de la radio. El teléfono, ese teléfono fijo, el teléfono que queda en muy pocas casas, se demoró 75 años para lograr que 50 millones de personas lo pudieran tener. ¿Y saben qué es lo curioso? Que aún
hay gente que no ha tenido la oportunidad de tener una línea telefónica en su hogar. Entonces la tecnología va llegando y va ocupando y va desplazando cosas. Por lo menos el iPod ya no existe. La radio, ya estamos hablando de emisoras virtuales. La televisión ya está siendo reemplazada por plataformas que nos muestran series, documentales que sencillamente se descargan al gusto de uno, evitándose una serie de comerciales y de cosas que a veces nos incomodan a la hora de ser usuarios de estos servicios. Pero curiosamente, dentro de todo esto, también vienen otros cambios, y es las aplicaciones, esos utilitarios que nos brindan las plataformas y nos brinda el Internet para divertirnos, para jugar, para aprender, para hacer diferentes cosas. Un ejemplo, lo están viendo acá, es el de Angry Birds, los pajaritos que aparecieron hace unos 7, 8 años, ya va creo que por la segunda película. 50 millones de personas se demoraron 35 días en descargar la aplicación, estar conectados jugando. Pues los cerditos mataron a los pajaritos, o bueno, no me acuerdo cómo era la dinámica del juego, pero se demoraron todo este tiempo. Y una aplicación que hace muy poco, hace unos 2, 3 años, que tuvo a la gente en las calles, conectadas con sus iPads y con sus iPhone, con sus teléfonos móviles, buscando los Pokémon. Se demoró 5 días para que 50 millones de personas lo tuvieran en sus teléfonos, estuvieran jugando y buscando Pokébolas como una forma de entretenimiento. Entonces, si se da cuenta, la tecnología ha estado inmersa desde el entretenimiento, la cultura, la economía y la sociedad. Pero sigamos viendo por qué la tecnología es importante. Y ahora están viendo algunos logos de algunas marcas que en la actualidad no existen, y que por ese mismo fenómeno de masivo y de consumo de tecnología no supieron asumir su reto de competir y terminaron cambiando su dinámica y acabando con su negocio. Es el caso de Tower Records, el caso de Atari, el caso de los discos de vinilo, o del ir a alquilar películas, que ese era un plan delicioso, vamos a alquilar películas, y esas tiendas de video, o el hecho de las cámaras fotográficas. Ya nuestros teléfonos móviles tienen mejor cámara que muchas de esas cámaras que de pronto tuvimos cuando se nos velaban los rollos. Y aquí viene una reflexión interesante de Charles Darwin, y es muy real, porque la tecnología nos lleva a enfrentar ese tipo de cosas. No son los más fuertes los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino los que mejor responden al cambio. Y realmente la tecnología se empieza a articular con esas cosas que aceptan cambiar y que aceptan recibir herramientas tecnológicas para mejorar sus dinámicas y su implementación dentro de una sociedad cambiante como la nuestra. Según la OCDE, en otro estudio que sacó hace poco, profe, los 10 trabajos más demandados en el año 2016, mire la diferencia, estamos hablando de 3 años, no existían en el 2010. Son trabajos que surgen a partir de esa invasión de la tecnología en las diferentes esferas de la vida. Y en la actualidad la educación se está enfrentando a formar niños que seguramente van a tener que trabajar en cosas que en la actualidad no conocemos, que usarán tecnologías que seguramente no se han inventado, que se deben estar desarrollando en laboratorios y fábricas, y tendrán que resolver problemáticas que aún no conocemos. Entonces, la tecnología juega un rol fundamental, y nosotros como docentes, como maestros, tenemos que estar preparados para aceptar esos cambios, asimilarlos, articularlos a nuestro ejercicio pedagógico y ver la manera de poderlos hacer vivos en las aulas de clase, para que realmente el ejercicio de ser maestro, ese ejercicio y ese proceso de enseñanza y aprendizaje adquiera nuevos valores y nuevas herramientas que hagan mucha más dinámica la experiencia de aprender. Quiero que observemos
precisamente dentro de todo este fenómeno de cambios que ha pasado con temas como la arquitectura. Se dan cuenta cómo era una oficina de arquitectos, de ingenieros hace unos 50 años. Muchas mesas de dibujo, mesas para dibujo técnico, escuadras, lápices, reglas, marcadores, colores, y cómo han venido siendo reemplazadas por herramientas como tablets, como lápices digitales, como monitores y como software que facilitan estos tipos de procesos. En la medicina, seguramente cuando usted va a su EPS, pues tiene la oportunidad también de darse cuenta de los cambios en los sistemas de salud, reconociendo pues los errores y las falencias que tenemos en el nuestro. Pero la medicina también ha sido impactada. Seguramente en algún momento vamos a llegar a una telemedicina mucho más estructurada y usted desde su cama, en su casa, va a poder ser atendido por un médico sencillamente por una llamada y va a recibir todas las soluciones y todas las cosas médicas que ayuden a mejorar su estado de salud. La cultura también ha sido impactada, no solamente desde el arte, desde la música, desde el pintar, desde el crear, sino también por la posibilidad que nos da de visitar museos que posiblemente por cuestiones económicas, de salud, no podemos visitar, conocer obras de arte que seguramente no podríamos conocer, porque la ubicuidad que brinda la tecnología facilita hasta ese espacio. Qué chévere que podamos darle una clase de historia a nuestros estudiantes visitando a través de la realidad virtual las pirámides de Egipto y que ellos conozcan qué pasaban, cómo era la vida de un faraón, cómo son esas tumbas, bueno, y puedan aprender toda esa dinámica de una asignatura como las ciencias sociales, teniendo una actividad diferente, una experiencia significativa, valiosa. Infortunadamente hay cosas que aún no han cambiado y es un ejemplo muy sencillo como el de las inyecciones. La década de las 50 siguen siendo igual a la actualidad. Pero quiero que miremos la educación. ¿Qué está pasando con la educación? Si se da cuenta, miren las dos fotografías. Un aula de 1950, la misma estructura de puestos, la misma estructura del aula, los mismos tableros. Claro, ya hay cambios donde hay tableros digitales, en algunos lados se utilizan televisores, pero la esencia, la experiencia de clase sigue siendo exactamente la misma, no ha cambiado. Y aquí es cuando viene el reto para los profesores, el de no tener que esconder la cabeza y aceptar que la tecnología puede convertirse no en el que reemplace al maestro, sino en un facilitador y en una herramienta que nos permita enriquecer el ejercicio pedagógico, el ejercicio del saber y del aprender con nuestros estudiantes. Y dentro de todos estos procesos, no solamente es entregar un iPad, entregárselo a un estudiante por entregárselo. No solamente es como muchas veces nos pasa en casa, de préstanos el celular y nosotros les entregamos los teléfonos a los niños para que jueguen. No, utilizar tecnología debe tener un sentido. Y para esto hay una serie de metodologías. Desde Apple, desde el año 2000 se viene trabajando con una metodología muy interesante que está basada en los retos y se llama el aprendizaje basado en retos. ¿Y por qué en retos? Porque efectivamente los retos despiertan la curiosidad. Para los niños, los retos son atractivos. Dense cuenta todo ese fenómeno de los challenges, lanzarse agua, de tirarse a la piscina, de enviarse un mensaje bueno, y una serie de retos que posibilitan. Nosotros, desde el aprendizaje basado en retos, estamos hablando de retos con sentido. Retos con sentido y sobre todo con un objetivo, el objetivo de aprender. Es necesario que nuestras clases, y si vamos a empezar a articular la tecnología, sean clases activas, clases que generen asombro, clases que provoquen. Y el iPad, en este caso, o un Mac, posibilitan ese tipo de experiencia. Y la posibilitan ¿por qué? Porque el niño al enfrentar, al utilizar un tipo de recurso como esto, pierde el miedo a explorar, pierde el miedo a equivocarse. Este tipo de recurso posibilita eso, posibilita y facilita que el niño
empiece a perder los miedos, le guste, lo podamos incentivar a investigar y sobre todo pierda ese miedo a equivocarse y a sentirse opacado por el tema del error. El aprendizaje basado en retos también permite algo muy interesante, profe, y es el autoaprendizaje y la autogestión del conocimiento. Es decir, usted como docente lanza una pregunta provocadora y el estudiante empieza a gestionar, empieza a trabajar en grupo o individualmente, empieza a investigar, empieza a buscar las múltiples posibilidades de conocimiento para empezar a responder esa pregunta o ese interrogante que usted le lanzó, y empieza a buscar soluciones y soluciones de cambio. Involucrar al estudiante en el diseño, en el desarrollo, en la implementación y en la evaluación de los procesos hacen el ejercicio mucho más valioso. Y si se da cuenta, la tecnología sencillamente es un mediador. Todo el trasfondo que tiene el aprendizaje está mediado por un recurso tecnológico que va a facilitar que el ejercicio sea agradable, va a reemplazar al tradicional libro y le va a dar la posibilidad de tener múltiples respuestas a una gran pregunta. Otro que permite el aprendizaje basado en retos es el de también salir del aula. Estamos hablando de tecnología móvil y muchas veces nos quedamos encerrados. Y la tecnología permite movilidad, permite que salgamos, permite que hagamos, que experimentemos. Para los sectores rurales, como están observando, posibilita muchas cosas. La cámara, las diferentes herramientas que tiene por lo menos una iPad, el iMovie o una herramienta, un aplicativo como el Filmora Go, permite grabar, editar videos y permiten hacer una serie de cosas que, bien diseñada la clase, que vaya generada por un buen reto, por una pregunta, ellos pueden encontrar recursos para resolverlos y demostrar que realmente hay un aprendizaje. Lo otro importante del aprendizaje basado en retos es el cambio de chip que tenemos que tener los docentes. Y lo tenemos que tener, ¿por qué? Porque tenemos primero que pensar en una serie de preguntas que realmente provoquen, preguntas que realmente generen transformaciones y no lanzar preguntas por lanzar preguntas. En este caso son preguntas desde las realidades y contextos que viven nuestros muchachos. Si usted está en un colegio con problemas ambientales, problemas, mal manejo de los residuos, mal manejo de las basuras por parte de los estudiantes, desde una pregunta tan simple de cómo podemos hacer para mejorar la calidad en el manejo de residuos de la institución, pueden salir múltiples respuestas, y múltiples respuestas que pueden ser descubiertas a través de ¿qué? De las experiencias de otros colegios, de otras ciudades o de otros estudios que van a encontrar utilizando un navegador como Safari. El reto motiva y a la vez empieza a lanzar otra serie de preguntas. Entonces, otras preguntas que van retroalimentando y van fortaleciendo la respuesta a la pregunta provocadora. Preguntas que los alumnos deberán responder para resolver adecuadamente los retos, actividades que los ayudarán a responder las preguntas y soluciones alcanzadas que ojalá sean presentadas en grupo y que sean presentadas a toda la comunidad. Si se da cuenta, hay un esquema, hay una estructura y una estructura que facilita que el reto se convierta en una solución a una problemática de la clase. Dentro de cambiar el chip es, profe, ¿cómo le perdemos el miedo a utilizar este tipo de herramientas? Entonces, viene un verbo maravilloso que es el verbo cacharrear, en empezar a probar las múltiples herramientas que podemos encontrar en un iPad, desde Numbers, desde Paste, y encontrar múltiples herramientas en el App Store que van a enriquecer el ejercicio. Entonces no olvide, profe, que lo importante es cacharrear, es que usted también se deje provocar, que usted también acepte el reto de querer innovar en su clase y hacer algo diferente en el aula. Quiero que lean
rápidamente una frase: yo no sabía de esto, pero he aprendido mucho con los niños. Creo que esa es la labor nuestra. El buen maestro es el que aprende con los niños. Y para este tipo de recursos, muchas veces los mejores maestros son nuestros estudiantes. Nosotros debemos canalizar, mediar, ayudarlos a llevarlos poco a poco para que empiecen a dar respuestas y empiecen a dar los resultados que nosotros estamos esperando. Lo otro importante es, en el aprendizaje de retos, es empezar también a articular o pensar o integrar en cosas como lo digital y lo análogo. No perder el lápiz, la cartulina, el papel periódico, porque eso también ayuda a enriquecer el ejercicio. Y para cerrar el tema, y en la siguiente sesión de clase podamos revisar cómo se planifica una clase con aprendizaje basado en retos, quiero terminar con esta pregunta. Si los niños no aprenden y se entusiasman como les enseñamos hoy, ¿qué tal si les enseñamos hoy en la forma como ellos sí se entusiasmarían en aprender? Definitivamente todas estas herramientas facilitan esto. Les dejo para que lo piensen, y si ustedes quieren empoderar a sus niños para que crean que pueden generar los cambios del futuro, realmente la metodología del aprendiendo a través de retos va a enriquecer el ejercicio de clases. ¿Por qué? Porque tienen preguntas, porque viven lo que aprenden, porque se trabaja en equipo, se empieza a fomentar todo eso de la colaboración, se desarrolla la creatividad, pero también hay exploración e investigación, se empieza a generar apropiación, hay un ejercicio de toma de decisiones y sobre todo se facilita el aprendizaje entre pares. A ellos les gusta aprender con sus pares. Entonces, si se da cuenta, la tecnología no es una enemiga del sector educativo, sino es una herramienta que va a facilitar y dinamizar mucho mejor algunas de las temáticas que vivimos en el día a día. Y una herramienta como el iPad, utilizada con un modelo pedagógico, con una metodología como el aprendizaje basado en retos, puede enriquecer su praxis pedagógica, profe. Eso es todo por hoy. Espero que en el siguiente módulo nos encontremos viendo cómo planificamos una clase de aprendizaje basado en retos. Soy Álvaro Rodríguez, gracias.